Hola, hola, mis queridas amigas, mis queridos amigos, un abrazo muy grande. Les habla Edgardo Fogel desde acá de Chile. Estamos iniciando un nuevo Conversando en Positivo en MCA Canal. Muy, muy, muy feliz. Espero que estén todos excelentes. Hoy día vamos a viajar a España nuevamente con un gran invitado, un activista consciente de estos tiempos, donde vamos a ir profundizando aspectos, áreas de la conciencia en la cual hemos ido explorando en muchos programas y tan importante para estos tiempos de intentísima transformación. Espero que estemos todos cada día con los ojos más abiertos porque se ve el año 2025 con más intensidad aún, así que entre todos tenemos que ir haciendo un aporte a esta nueva humanidad, a esta nueva sociedad que está floreciendo. Bueno, nuestro invitado es Mariano Menéndez. Él vive en España, entiendo que es argentino, conferenciante internacional, escritor, coach, músico, autor ya de 15 libros, creador y director de la escuela online Educación de la Nueva Era. Tiene su canal YouTube. Bueno, ha recibido inspiración de distintas fuentes y disciplinas de muy joven. Con 22 años comienza con Gurdjieff, en Cuarto Camino, un gran maestro del año 1900, 1910. Continúa después estudiando con la idea del nuevo pensamiento, budismo, el Kybalión, etcétera, para hoy ya convertirse en transmisor y facilitador de sistemas de enseñanza espirituales universales, tal como el curso Milagros, que me imagino que muchos de ustedes conocen, y un curso de amor. Hoy día vamos, entre todas las cosas, vamos a conversar su último libro, El arte de sanar la mente, las claves para alcanzar un estado de paz total. Muy, muy bienvenido, querido Mariano, a Conversando Positivo. ¿Qué tal, Edgardo? Muy bien, muy buena la presentación, te agradezco mucho. La verdad que muy interesante todo lo que mencionaste antes. La verdad que estamos en tiempos donde el compartir y, y todo lo que pueda aportar al despertar de la conciencia, a la sanación de la mente, aquí estamos para eso. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy grande también a toda tu comunidad y es un placer estar contigo. Gracias. No, muchas gracias a ti. Y bueno, ya algo ya dijiste, me gustaría que pudieras profundizar cómo estás viviendo estos tiempos que son increíbles, ¿no? Desde, no sé, 10 años, 5 años, impresionante todos los cambios que estamos viviendo. Sí, yo los tomo como muy naturales, ¿no? Como estamos todos supeditados a la ley de causa y efecto, incluso el mismo universo está supeditado a esa ley de causa y efecto, todo tiene una causa. Y todo lo comprendo desde ahí, las causas que tiene y los efectos que se producen. Uno también es muy responsable y todos somos responsables de las causas y de los efectos que generamos. Y respecto a esta humanidad que se están viendo muchísimos cambios, también son totalmente comprensibles, ¿no? Porque si gran parte de la humanidad durante años y años y años mantuvo en gran medida un sistema de pensamiento basado en el ego, basado en la diferenciación, en el especialismo, en la acumulación desmedida, no sé, en la exigencia de castigo, la condenación, la comunicación conflictiva, el drama, la negatividad, la oposición, la exigencia, la presión, la competencia, la comparación, los deseos de poder mundano, la intolerancia, bueno, todas, o sea, se ha transformado en una sociedad muy violenta, donde hace falta amor, ¿no? Mm. Y obviamente cuando a nivel general, a nivel macro, eso sucede, eh,
pasa lo que pasa, ¿no? Conflictos, desastres naturales, atentados, todo lo que tiene que ver con el ego sale a flote y tiene su porqué y tiene su para qué. O sea, como está saliendo a flote para que despertemos, para que también tiene mucho que ver con el amor lo que está sucediendo, ¿no? O Mm, sea, para que nosotros despertemos y para que tomemos conciencia y para que cada vez más tengamos más empatía y más consideración con los otros seres humanos, con los hermanos que estamos habitando el planeta, tienen que surgir todas estas cosas. Entonces, lo tomo todo con mucha tranquilidad, siempre enfocado en la transmisión de ideas y de mensajes, siempre fue así. Hace varios años que vengo, desde marzo del 2016, que escribí mi primer artículo en la red LinkedIn y, y bueno, de ahí fui desarrollando mi carrera, siempre enfocado en transmitir, en despertar mi conciencia, cambiar mi percepción y también transmitir ideas para que las personas cambien su percepción y vean cada vez más amor y menos miedo, ¿no? Ese es, mm. cuando uno está enfocado en aportar en eso, sinceramente lo que ocurra en el mundo da igual. ¿Y cuáles han sido tus principales mentores en este camino que has ido desarrollando hoy? Hablaste, yo te planteé algo de Gurdjieff, pero ¿ha sido la enseñanza Gurdjieff u otras enseñanzas como que las que te han hecho más clic? Ujú. Sí, fue un camino que comencé ahí por los 21, 22 años, de querer primeramente em, conocer un poco más sobre las emociones, bien, Ya. sobre cómo era el tema de las emociones. Después me di cuenta que eran emociones vinculadas con el miedo, o sea, por qué surge, me habían diagnosticado ansiedad, ¿no? Ansiedad generalizada, tenía una especie de estrés, de ataques de pánico, por mucha presión o por no entender bien el mundo, no entender bien la sociedad. Entonces, sinceramente, luego más tarde me fui dando cuenta que tenía un sistema de pensamiento de miedo con algunos pilares muy, sí, muy fijos, ¿no? Muy rígidos. Entonces, eso me llevó a estudiar la mente, ¿no? Y comencé primeramente con libros de psicología, bien, de psicología tradicional, que me vinieron bien. O sea, fue todo como una etapa, ¿no? Fue como ir quemando etapas. Primero comencé con libros de psicología, a estudiar los sueños, la mente, los pensamientos, el ego, ¿no? Y luego sí, luego el cuarto camino de Gurdjieff, leí un libro que me ha marcado, es un libro que está en audiolibro en YouTube para que los quieran, las personas que lo quieran buscar, comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Nicole Maurice y Upensky. No, sobre las enseñanzas de Gurdjieff y Upensky, y el autor es Nicole Maurice, ¿no? Que fue un alumno de Gurdjieff en aquella mansión que tenía en Francia, ¿no? Él hacía apuntes y luego hizo ese libro de 5 tomos con los apuntes de Gurdjieff. Y ese libro a mis 22, 23 años cayó a mis manos, afortunadamente, y es muy interesante el cuarto camino porque tiene como, engloba bastantes enseñanzas de diferentes lugares, ¿bien? Ahí el Gurdjieff fue el primero que habló del eneagrama, ¿no? Que luego se compartió bastante sobre el eneagrama y sobre otras cosas fue pionero, ¿no? Como tú mencionabas, en los años 1910, 1920, entre las dos guerras mundiales, ¿no? Sí, creo que, no sé si murió en el 49, por ahí, sí, sí, en esa primera Sí, mitad del siglo pasado. Mm. Y correcto. el cuarto camino fue como un inicio, habría muchas puertas, ¿no? Muchas puertas, porque ese libro tenía enseñanzas muy profundas, era un gran, como tú bien decías, era un gran maestro, ¿no? Que ese libro no tenía desperdicio, ¿no? Entonces, luego,
Por ejemplo, partí al Kybalión, por ejemplo, a otros libros. O sea, el Cuarto Camino abrió las puertas al Kybalión. Recuerdo también, bueno, los autores del Nuevo Pensamiento, ¿no? Joseph Murphy, que hablaba de el poder de la mente subconsciente, que tiene un libro que se llama El poder de la mente subconsciente. Todos una saga de autores que seguramente conocerás: Louis Hay, Wayne Dyer, Mm. Thomas Troward, Neville Goddard, y bueno, son como 30 o 40, Connie Méndez, ¿no? También. Eh, Ron Davir con El Secreto, un poco más ya en los 90, ¿no? Pero el nuevo pensamiento viene desde el año 1850 en Estados Unidos, ¿no? Entonces, grandes autores profesionales, profesionales de la psiquis, todos psicólogos, psiquiatras, todos médicos, que hablaban de una gran verdad de que el pensamiento materializa, ¿no? Que fueron muy cuestionados, principalmente por gente abocada a la religión, fueron muy cuestionados. Y luego de estar, o sea, de leer en mucha profundidad los autores del Nuevo Pensamiento y estudiar mucho el funcionamiento de la mente, luego vino el curso de milagros, ¿bien? Y la no dualidad en general. Y el curso de milagros ayudó a que todas esas enseñanzas, esa teoría, esa filosofía que venía estudiando hace muchos años, a raíz de hacer el libro de ejercicios, en una época donde yo tenía el tiempo como para poder hacerlo, eh, o sea, antes tenía como una rutina muy programada y en algún momento de mi vida decidí hacer el libro de ejercicios del curso de milagros de manera muy disciplinada y muy seria, que fue cuando vine a España. Y ahí es como que en la vida cotidiana y en el plano físico, en la realidad, pude asentar todas esas ideas. Es decir, me ayudó el curso de milagros a llevar todo lo estudiado a la percepción. Y estudiado incluso no de lo anterior, ¿no? Del cuarto camino, del Kybalión, del nuevo pensamiento, Mm. sino también lo estudiado del propio curso de milagros, porque yo lo venía leyendo en Argentina y cuando vine a España me aboqué mucho más al libro de ejercicios. Antes leía mucho la teoría, me aboqué mucho más al libro de ejercicios. Entonces, básicamente, y el curso de milagros también, luego descubrí el curso de amor también, que es un libro muy similar. O sea, me abrió a las enseñanzas de no dualidad, del no dualismo, ¿no? Entonces, Claro. en líneas generales, eso, bueno, también los clásicos, ¿no? Eckhart Tolle, Neil Donald Walsh y los clásicos del despertar de conciencia. Eh, Así que Ujú. un poco eso, todo ese mix hicieron mi inspiración, digamos. Correcto. Harta, mucha información, ¿no? Hoy día se habla mucho de la importancia de la experiencia, de experimentar también y no quedarse con tanta información. Y por lo que tú estás transmitiendo el curso Milagro, te fuiste con los ejercicios justamente, que ese libro, ¿cuántos son? Son muchísimos, ¿no? Lecciones las cuales hay que ir aplicando. ¿Cuál es la importancia de ir experimentando cada uno en lo suyo? Sí, totalmente. O sea, para mí lo que es la espiritualidad tiene que desembocar. O sea, yo siempre traté de ser, ya de esencia, ya desde muy pequeño fui muy práctico, ¿no? No me enredaba mucho ni tampoco a mí. O sea, con todo respeto, ¿no? En el sentido de que quizás para muchas personas la espiritualidad sea, no sé, o tenga que ver con la comunicación con seres desencarnados o dialogar con ángeles y cosas que tienen que ver mucho con el mundo suprasensible, ¿no? Que es interesante, pero en mi caso siempre traté de buscar a través de la espiritualidad o las ideas de espiritualidad, traté de buscar la paz, traté de buscar el amor, traté de buscar el bienestar,
traté de buscar la plenitud, o sea, yo algo dentro de mí sabía que ese estado estaba, que era posible, ¿bien? Y luego, claro, también a raíz del curso de milagros, porque claro, el nuevo pensamiento hablaba mucho, es verdad, de la sanación de la mente subconsciente, pero era muy concreto en el sentido de que, bueno, vamos a hacer afirmaciones o vamos a sanar el sistema de pensamiento para materializar abundancia o materializar riqueza o materializar pareja. Entonces, a raíz del curso de milagros y con toda la base del nuevo pensamiento, incluso el cuarto camino, incluso el Kybalión con las leyes universales, eh, eso me ayudó a darme cuenta que el sufrimiento proviene del sistema de pensamiento, no viene de otro lugar. O sea, los autores del nuevo pensamiento me ayudaron a descubrir el poder de la mente y de la mente subconsciente principalmente, esa mente que no vemos, ¿bien? Y ahí está todo. Mm. Y claro que es compleja porque está programada no solamente por experiencias de esta vida, sino también por creencias de vidas pasadas que tenemos integradas, también creencias transferidas por personas de referencia y autoridad para uno también. Después los medios de comunicación, se suman los medios de comunicación, radio, televisión, internet, y después también el sistema educativo. Entonces, claro, el tema de la reprogramación de la mente subconsciente se hace complicado por ese aspecto, ¿no? Entonces, a raíz de la no dualidad y el libro de ejercicios del curso de milagros, pude darme cuenta y comenzar a estudiar en profundidad el sistema de pensamiento, ¿no? Y mi propio sistema de pensamiento, y luego también el sistema de pensamiento también de las otras personas, porque también brindo sesiones individuales, ¿no? A otras personas y también talleres, conferencias. Entonces me di cuenta de eso, de que uno puede reflexionar, leer muchas ideas, pero si no aplica en la vida cotidiana, si no lleva las ideas a la práctica, y cuando menciono eso, digo, o sea, dejar de lado todo tipo de queja, dejar de lado todo tipo de Mm. victimismo, dejar de lado el control y la manipulación de la realidad, sino más bien fluir, aceptar las cosas tal y como son, dejar de lado la culpa, dejar de lado también el apego al espacio, el apego a lugares, bien, porque tenemos también creencias fijas asociadas a lugares, bien, por miedo a lo desconocido, nos sentimos cómodos en ciertos lugares, en otros lugares no. Dejar de lado también las creencias de tiempo, bien, a veces tenemos miedo a que vuelva el pasado, que suceda algo futuro. Y rechazamos el presente por apego al pasado y por miedo al futuro, que el miedo al Correcto. futuro trae muchísima ansiedad y muchísima preocupación, ¿no? Y después también otros puntos de ese sistema de pensamiento falso que los traté de ir sanando y disfrutar de un estado de paz. Y bueno, también en parte por eso surgió el arte de sanar la mente, ¿no? Correcto. Bueno, tú has sido partícipe también del congreso que ahora se está efectuando, de hecho, hace casi todo este mes, ¿no? Conciencia y sociedad distópica. Y por otro Sí. lado, tú tienes tu mismo sitio web que tiene que ver con la educación de la nueva era. Eh, ¿Qué Ujú. puedes decirle a las personas, ya no solamente lo que planteaste ahora en ti mismo, sino para ellos, cómo ir enfrentando esta distopía y esta nueva era y un poco a los padres también respecto a la educación? ¿Cómo lo ves así en términos sintéticos? Yo sé que es una pregunta quizás larga, pero se puede sintetizar ahí. Sí, como tú bien decías, la verdad que fue un honor participar y la verdad que disfruté mucho también la participación y estoy disfrutando mucho la participación porque es un congreso que tú mencionas, como tú mencionas, se está haciendo, Efectuando, claro. está en vigor actualmente este congreso. Y yo lo recomiendo totalmente, totalmente. De hecho, también incluso más adelante lo vamos a difundir también por YouTube, porque, claro,
primeramente ocurre una sanación del sistema de pensamiento, como decíamos antes, ¿bien? Pero después, uno cuando empieza a percibir, también a la hora de percibir se da cuenta de que, por ejemplo, la sociedad se mantiene por unos determinados pilares, ¿no? Pilares que, como tú bien sabes, el proyecto Conciencia y Sociedad Distópica tiene diferentes bloques temáticos, como puede ser salud, como puede ser tecnología, como puede ser política y sociedad, educación, cultura, economía, en fin. Entonces, este tipo de eventos es muy importante para tomar conciencia y para poder tener un discernimiento de las acciones, ¿no? Las acciones a Mm, seguir, también para unirnos, obviamente, porque aparte el Congreso nos unió también los inscriptos, los ponentes, los coordinadores de los bloques temáticos, claro. o sea, nos vamos uniendo en ideas que son muy similares, ¿bien? Y aporta a un discernimiento de cómo se están manejando las cosas en diferentes bloques de la sociedad, ¿no? O sea, nos ayudan a tener una visión macro de la sociedad en su conjunto e ir viendo bloque por bloque, o sea, tema por tema o ámbito por ámbito en la sociedad. Y claro que la sanación del sistema de pensamiento también en algún momento tiene que plasmarse, por ejemplo, en la política, por ejemplo, como para Mm, tomar un punto, ¿no? Un bloque, ¿no? Eh, Actualmente, claro, hay bloques que están más influenciados por la expansión de conciencia, como puede ser la tecnología, por ejemplo, ¿no? Que la tecnología eh, está, digamos, como que las variables del espíritu, que son sutiles, ¿bien? O sea, cada vez más está aportando la tecnología que el tiempo y el espacio no importa, no importa. Entonces, la tecnología está avanzando mucho, pero por otro lado, la política, ¿bien? mm, La política todavía sigue siendo dualidad, sigue siendo nosotros contra ellos, sigue mm. siendo, sí, pelea, lucha, rivalidad. Y Ego. claro, nos damos ego y nos damos cuenta que falta bastante ahí. Mm, Entonces, claro, este tipo de proyectos y de congresos nos viene muy bien porque, claro, a medida que más gente que eleve la conciencia y tenga un sistema de pensamiento mucho más amoroso, ¿bien? Y, y decida trabajar y decida meterse, por ejemplo, en el bloque o en el ámbito de la política, ahí vamos a ver cambios realmente serios a nivel humanidad, a nivel global, ¿no? Entonces, recomendaría eso, recomendaría que tal y cual está organizado, por ejemplo, el proyecto de Conciencia y Sociedad Distópica, recomendaría que asistan al Congreso, que lo vean, quizás si más adelante lo pueden ver gratuito, que vean las ponencias, que vean lo que se habló, que vean todo lo que se compartió, que vean también las conclusiones que hizo nuestro amigo Emilio Carrillo, para realmente tomar acción y eso. tomar acción consciente, tomar acción amorosa, tomar acción para realmente lograr un cambio en la sociedad y en la humanidad en su conjunto. Eso es lo que recomendaría. Justamente por ahí va la pregunta, exactamente para qué. En el fondo tenemos que ir comprendiendo lo que está sucediendo hoy día, ¿no? En nuestra humanidad y desde ahí aportar lo mejor cada uno, porque hay mucho por aportar. Y ahí uno lo ve en bueno, en este congreso, tal como tú lo planteas, se ven las distintas áreas donde uno puede estar aportando, pero hay mucho que hacer, ¿ah? Hoy día en este proceso. Bueno, y tú a través de los aportes, mucho lo has hecho a través de los libros también. 15 libros Ujú. es una buena cantidad, ¿no? Has escrito, qué sé yo, El amor egoico, si te amo, si estás conmigo, te odio, si estás con otro.
muchos relacionados con el amor. El amor aumenta al darse, dos caras de una Ujú. misma tragedia. Eh, bueno, y con la conciencia, también ideas para una nueva conciencia, encuentros para el desarrollo personal, potencia tu motivación, despertando el líder de tu interior. Antes de entrar al libro que vamos a hablar ahora, despertando el líder de tu interior, por ejemplo, eh, hoy día se requieren muchos líderes conscientes en las distintas áreas, líderes en la política, tal como hablabas, líder en las empresas, en la tecnología. ¿Cómo podemos ir desarrollando con los más chicos líderes más conscientes que vayan haciendo un aporte consciente a esta nueva sociedad? Interesante, interesante la pregunta. Em, a medida que vayan disolviendo los líderes la conciencia de separación, ¿bien? Que es la conciencia por la cual la sociedad llegó a lo que llegó. O sea, la conciencia de separación es, ahí está la realidad, aquí estoy yo, y otro ser humano está separado de mí y es un competidor, o sea, yo tengo que competir, tengo que ser mejor. Está basada como en la carencia, ¿no? Está basada en la carencia. A medida que los líderes, ¿no? Dejen de lado la competencia, dejen de lado la carencia, tengan mayor empatía, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar de las otras personas, ¿bien? O sea, mayor comprensión de las necesidades de las otras personas, mayor altruismo, ¿bien? Eh, o sea, a medida que vayan dejando de lado el egoísmo, ¿bien? No solo eh, dar para esperar recibir, ¿bien? Que es un derivado de la carencia, ¿no? Em, esta dualidad de esperar beneficio y evitar perjuicio, nada, o sea, la conciencia dictamina que nada en sí es beneficioso ni nada es perjudicial, o sea, todo es. A medida que nuestros líderes, o sea, los líderes que estén en la política o que estén en la tecnología o que estén o que sean dueños de empresas, bien, productoras de cualquier cosa, de productos, de servicios, da igual, em, se requiere de que también en cierta forma, dejen de lado el sistema de pensamiento egoico. Dejen de controlar, dejen de manipular la realidad, dejen de la queja de lado, de pensar que si la empresa no avanza es por el gobierno y la culpa la debe tener otro, porque cosas que a veces hablamos individualmente, a nivel macro, también se dan, ¿bien? Por ejemplo, claro, si en la política lo mismo, ¿no? O sea, un partido político asume y ya directamente ya le echa la culpa al anterior partido político. Bien, ya empieza echándole la culpa, ¿bien? Entonces, y después el victimismo, ¿bien? La queja, como dije antes, la intolerancia, ¿bien? El deseo ferviente de poder, ¿bien? Después, exigirnos, la presión, la competencia, esto de la comparación. Y luego también, si las cosas van mal, que nada va ni bien ni mal, sino que eh, cuando las cosas no salen, empieza mucha negatividad, el drama, hay mucha comunicación conflictiva entre los líderes de hoy en día. Entonces, a medida que los líderes empiecen, mucha condenación, mucha exigencia de castigo, ¿bien? Es decir, mucha proyección de que, como claro, como nadie se siente inocente, todos se sienten culpables, entonces intentan echarle la culpa al otro todo el tiempo proyección hacia la afuera. Y claro, los nuevos ¿Cierto? líderes de la conciencia de unidad ya saben que no hay afuera, ¿bien? Que todo está dentro de nosotros mismos, ¿bien? Y que obviamente van a dejar de lado ese deseo de poder que tienen los líderes de la conciencia egoica, ¿bien? Porque en el fondo, Edgardo, quien anhela poder es porque se siente poca cosa.
porque tiene grandes inseguridades, porque tiene complejo de inferioridad y porque no tiene dentro y fuera integrado, ¿bien? Y Eso. esos son habilidades de alta conciencia. Entonces, de hecho, uno de mis libros anteriores, que recomiendo, que viene bien sobre todo para esta pregunta, que es Líderes de la Nueva Era, ¿bien? Líderes de la Nueva Era, liderazgo consciente, y tiene que ver con todo esto, en el Mm, sentido de que cuando uno limpia su sistema de pensamiento de miedo y empieza a vibrar en alta frecuencia y vibrar en amor, bien, obviamente también están surgiendo las empresas conscientes, bien, es decir, personas que lideran esas empresas, pero que tienen gran nivel de altruismo, gran nivel de empatía, gran nivel de compañerismo, gran nivel de colaboración y no perpetuar ideas, bien, compartir, bien, ideas más igualitarias, bien. Entonces, eso es lo que necesitamos para los líderes de hoy en día y lo que obviamente hay que enseñarle, como tú decías, a los niños, ¿no? mm. Excelente, excelente, gracias. Bueno, tu libro, tu último libro, cuál fue la inspiración? El arte de sanar la mente, que suena potente. Claves para alcanzar un estado de paz total. Ya algo has hablado ya de paz un par de veces. Un Ujú. manual de sanación y superación personal que traerá amor y plenitud a tu vida. Eh, Cuéntanos Sí, un poco la inspiración de un libro que tiene una promesa tan potente. sí, la inspiración es que, como está vinculado un poco con lo que te mencionaba antes, Edgardo. Yo leí muchísimo de autores y autores y entendía muchísimo la filosofía o lo que transmitían los autores y racionalmente se entendía todo, pero hasta que no llegó el curso de milagros en la vida cotidiana, quizás no sé si lo aplicaba bien, fue como un proceso, obviamente que sí, conocer el poder de la mente, conocer el poder de la mente subconsciente y manifestar, eh, y, sí, trae un poco de bienestar a la vida, claro, no vamos a decir que no, pero el libro apunta a una plenitud auténtica, ¿no? A un bienestar auténtico, profundo, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo llegó? A través de la práctica, a través, por ejemplo, del curso de milagros. Pero claro, la inspiración para este libro es que yo quería hacer como una especie de manual práctico, un manual de sanación donde los capítulos sean bien concretos, bien, o sea, para no irnos por las ramas, bien concretos, es decir, más que capítulos, yo lo que comparto en este libro, en Arte de Sanar la Mente, son reflexiones de 1 a 2 páginas para que la persona comprenda la idea principal y luego afirmaciones, bien, las afirmaciones en tiempo presente y en primera persona para llevar a la práctica, ¿no? Para reprogramar la mente y para que eso vaya al subconsciente. Y luego también incluye la guía práctica de 27 acciones que hacen las personas que se aman a sí mismas, también el ejercicio de sanación del inconsciente y el ejercicio de sanación para situaciones específicas, ¿no? Entonces tiene mucha práctica. Y yo lo que buscaba era un libro en línea con la no dualidad, en línea con el curso de milagros, en línea con la conciencia de unidad, pero mucho más reducido, mucho más sintético, mucho más condensado, es decir, que estén todas las ideas, pero condensadas y con mucha práctica. ¿Para qué? Yo decía, si se logra hacer esa obra, ¿bien? Que llevó muchos años, ¿bien? Porque si bien salió ahora en el 2024, lo que vemos ahora en el 2024 es una segunda edición. El arte de sanar la mente, la primera edición, surgió a principios del 2022, en enero del 2022, incluso diciembre del 2021, ¿bien? Ahí surgió la primera edición. Luego, esta edición se le agregaron algunos capítulos, se le agregó el epílogo, el prólogo, una nueva portada. Entonces,
y además la corrección gramatical, la Claro, corrección de estilo que le dio Grupo Gaia, ¿bien? Porque el anterior fue autopublicado y este fue de editorial. eh, que, claro, para que llegue a muchísimas más personas, ¿no? Entonces, lo que yo buscaba es que la persona, luego de leerlo, que sea fácil, que sea ameno, que sea sencillo leerlo. ¿Bien? Para eso también trabajamos muy en conjunto con la editorial. Incluso mucha gente me está diciendo como que lo termina de leer y lo quiere leer otra vez. Bien, claro, ¿eso por qué? Porque es corto, porque es sencillo, porque es ameno y que en lo que llamamos tiempo logre un cambio del sistema de pensamiento de manera rápida, bien, que la persona no tenga que estar un año o 2 años o 3 años para disfrutar de la sanación del sistema de pensamiento. Pero claro, claro. no es que es facilista en el sentido de que te dice que no tenés que hacer nada, no. Cada capítulo trae sus afirmaciones que la persona las puede hacer a la mañana, por la noche, las puede incluir en meditaciones y después puede reflexionar sobre ideas verdaderas. Más adelante voy a hacer un curso del arte de sanar la mente también para ir viendo las ideas en conjunto con la gente y también profundizando. Pero básicamente la inspiración era esa, que Vale. sea sencillo, ameno y que el cambio de percepción se logre dentro de lo que aquí llamamos tiempo, rápido. Bien, Sí. 1 mes, 2 meses. Correcto. De hecho, tú, dentro de los conceptos importantes, planteas, por ejemplo, mediante un trabajo consciente y minucioso lograrás renovarte por completo y trascender los obstáculos que sin saberlo te has impuesto tú mismo al aceptar una serie de ideas limitantes nacidas del miedo. Cuando empieces Ujú. a percibir atisbos de paz en tu día a día, sabrás que tu mente por fin se está alineando con su sanación y con tu verdadero ser. Eh, Qué potente lo que estás planteando, ya algo hablaste, algo del miedo, algo plantea el Ho'oponopono también, con el tema también de ir limpiando, ¿no? De ir limpiándose De limpiar. de esas creencias limitantes, de esos miedos, para de ahí surgir esa paz interior. Sí, porque como tú bien decías, y lo que leíste recién, el tema de uno se ha absorbido ideas o ha creado una mente sin siquiera saberlo, ¿no? Claro. Claro, eso tiene que ver con el gran poder de la mente subconsciente. Uno va programando la mente, pero de pequeño e Mm, incluso de adolescente, no nos dicen que estamos programando nuestra mente con los mensajes. Bien, entonces no tenemos conciencia de que estamos grabando todo y estamos programando nuestra mente. Luego quizás vamos a tener conciencia, quizás más adelante, cuando venga el sufrimiento. Porque el sufrimiento es como una señal de alerta, de alarma, que nos dice que estamos con un sistema de pensamiento vinculado con el miedo. Bien. Entonces sí, está relacionado. La práctica del Hoponopono trata mucho de eso, ¿no? De palabras y técnicas para la limpieza del subconsciente. a la Y limpieza. esto, y esto también, lo que sucede es que el arte de sanar la mente está basado en un sistema de pensamiento que yo considero el sistema de pensamiento verdadero, el sistema de pensamiento del amor, el sistema de pensamiento real. ¿Y qué vendría a ser el sistema de pensamiento real? Bueno, es análogo a cómo funciona la inteligencia viviente infinita, creadora de todo, que llamamos amor. Bien. Por ejemplo, esa inteligencia viviente infinita que llamamos amor lo acepta todo. Bien, no intenta manipular ni controlar la realidad, acepta todo como es. ¿No? Eso también Cierto. nosotros lo podemos emular o no. Nosotros aceptamos, podemos aceptar la realidad tal y como es. Bien, esta conversación es tal y como es. No quiero que sea otra. No quiero que hablemos de otra cosa que no sea lo que está surgiendo, tal y Claro. como es. Ama a todas sus creaciones el amor.
Bien, y bueno, nosotros también podemos amar a todas las personas independientemente de los significados que tengamos instalados. Es decir, ese es el verdadero amor, amar a todos por igual, ¿bien? Y con la misma intensidad, ¿bien? Tanto a uno mismo como a los demás. Y en cierta forma está basado, hay bastantes otros pilares, por ejemplo, la no creencia en la pérdida, porque ese sistema de pensamiento, la inteligencia viviente infinita, nunca perdió nada. Nunca perdió nada, todo está en evolución. Entonces, ¿nosotros por qué creemos en la pérdida? Y bueno, porque pensamos con miedo. La carencia, ¿bien? Pensar que en el universo no hay todo lo necesario, tanto material como relacional, como profesional, como conciencial, que puede ser sabiduría y conocimiento, o que no está la solución a lo que consideramos problemas para que nosotros podamos vivir en paz y en plenitud. Ya está todo en el universo. Simplemente se trata de manifestarlo, materializarlo, atraerlo, co-crearlo, y para eso el libro puede dar su granito de arena, ¿no? Sí, es muy, muy interesante. Eh, tienes bueno, tienes como 17 puntos también que hablas en ese aspecto de la mente, pensamientos, conciencia. Algunos que más me han llamado la atención, que ya lo has transmitido varias veces, que por ejemplo el tema de la percepción, el poder de percibir. Yo creo que tú lo has dicho como 3 o 4 veces. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es la percepción? ¿Cómo podemos, qué significa el tener esa capacidad de percibir? Sí, insisto mucho con el tema de la percepción, porque, claro, es en lo que desemboca la percepción. Se habla mucho de la percepción y yo ahí hablo de la percepción verdadera, ¿no? Claro, la percepción es lo que desemboca, es donde desemboca el sistema de pensamiento. Es decir, lo que nosotros estamos percibiendo, cómo percibimos el mundo, ¿bien? Cuando sanamos el sistema de pensamiento y fundimos la mente con la conciencia, pasamos a percibir desde la conciencia, lo que se llama la visión de la conciencia. Es decir, para decirlo un poco en términos así poetizos, ¿no? Filosóficos, pasamos a ver como el amor ve. Y esa es la percepción verdadera. O sea, se sana el sistema de pensamiento, como decíamos antes, ya la persona no cree en la pérdida, sabe que no puede perder nada, entonces comienza a percibir, es decir, se trasladan los pilares de la conciencia universal, de la inteligencia viviente e infinita que está detrás de todas las cosas, creadora de todo lo originado, a la forma de percibir. Ya la persona, no sé, no se conforma, porque el conformismo es un derivado de la carencia, ya no percibe con conformismo, ¿bien? Ya no percibe con egoísmo, ya no percibe con creencias de tiempo, ya no tiene ni pasado ni futuro, Edgardo, solo vive en el presente, Mm. solo vive en el presente y con todo lo que eso implica, instalarse en el presente. La percepción verdadera es una percepción presente, solo está ahora. Mm. Tampoco la persona en su percepción ya no tiene apego al espacio. Por eso decíamos antes, la tecnología está emulando a los pilares de la conciencia, porque tú ahora estás en un rincón de Chile, yo estoy en un rincón del norte de España y te estoy viendo y estoy interactuando contigo, ¿bien? El espacio ya sabemos que no existe y la tecnología nos está mostrando que no existe, las distancias, ¿bien? La culpa, ya la persona deja de percibir con culpa, porque además la culpa es un poco complejo, porque en la culpa está, para tener culpa hay que darle vida al pasado, también hay que creer en el daño y en el castigo, que no sé si lo mencioné, pero también la creencia, muchas personas piensan que pueden ser heridas, que pueden ser dañadas, que pueden ser castigadas, pero eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque somos una conciencia. Lo que somos es conciencia. Esa conciencia no puede ser dañada ni aunque le disparen con un arma en la cabeza a la persona, la van a dañar nunca. Y además Correcto. también en la culpa está la dualidad del bien y el mal. Entonces, fíjate, ya en la culpa, por eso yo tengo estudiado este sistema de pensamiento, aproximadamente son unos 24 atributos, pero algunos son, los 24 son los más puros, ¿bien? Pero algunos son como subderivaciones. Por ejemplo, la culpa se
cobra vida, ¿cómo cobra la vida? Que esto es muy del Cuarto Camino, muy de Gurdjieff también, que hablaba siempre de cómo cobran vida las emociones. Y a mí me fascinaba saber cómo cobran vida los celos. ¿Qué hay en el sistema de pensamiento de por qué cobra vida la ansiedad? ¿Por qué cobra vida la envidia? Bueno, ¿por qué cobra vida la culpa? Que la culpa también es una especie de emoción también, porque genera angustia. Cobra vida dándole vida al pasado en la mente, la creencia en el daño, es un cóctel explosivo entre el pasado, la creencia en el daño y la dualidad del bien y el mal. Todo ese cóctel explosivo genera culpa. Entonces, cuando cancelamos todas esas cosas, el control y la manipulación de la realidad, el victimismo, la negatividad, el drama, el catastrofismo, todo, la percepción sana. Bien, se empieza a ver la realidad tal cual es. Bien, ¿por qué? Porque esto también partimos de la base de que hay una realidad subjetiva y hay una realidad objetiva. La realidad subjetiva es la que me he inventado yo. A raíz de creerme el sistema de pensamiento falso, generé una percepción subjetiva. Bien, es decir, si yo tendría ideas, no sé, de ideas vinculadas a negativas con, no sé, con un determinado país o con Chile, por ejemplo, quizás yo te asocio con ese país o con ideas negativas y quizás no hablo contigo, quizás. Mucha gente lo hace, ¿no? Claro. Entonces, se sana la percepción. Sanar la percepción es, yo ahí, por ejemplo, en la cámara estoy viendo a un alma en manos de su creador. No estoy viendo ni a un tal Edgardo, ni a un tal chileno, ni a un hombre, no sé, un hombre con de una determinada personalidad, una determinada profesión, un entrevistador. No, no estoy viendo nada de eso. Estoy viendo un alma en manos de su creador. Entonces ahí se produce la sanación de la percepción. Se ven las cosas tal cual es y se llega a una percepción objetiva y eso se traduce en qué? En lo que menciona el libro, la paz total. Cuando uno sana su percepción, obviamente ingresa en un estado de paz que se mantiene constantemente, eternamente en el presente. Bien. No sé ¿Cómo, si está claro. no, está buenísimo, buenísimo, sí. ¿Cómo, tú también hablas bastante de amor, cómo vamos diferenciando también entre el amor verdadero y el amor falso, que también se mezclan con los sentimientos, que también, no sé, un asesino puede ser súper sentimental, pero no es una emoción profunda. ¿Cómo vas diferenciando? Exacto. A ver, un asesino puede ser súper sentimental, pero eso no significa que sea consciente. Bien. Es decir, una Es que persona cuando... Sí, dime, Edgardo. Sí, no, que te quería diferenciar entre lo que es una emoción real y lo que es el sentimiento, porque uno puede estar viendo una película y te pones a llorar, digamos, por la película porque te identificaste con el rol de alguien. Pero Bien. eso es distinto a una emoción más profunda. Eh, esa diferenciación que muchas veces se confunde, un sentimiento, ser una persona muy sensible con una emoción real. Eso es lo que traté de explicarte. Sí. No, no, interesante y profundo, y profundo. Porque esa emoción en sí, esas serían las famosas egoemociones. Egoemociones. Porque claro, lo que sucede en una película, una persona si se pone a llorar por lo que sucede en una película, en cierta forma no hay ahí una comprensión total de la realidad. Porque si la persona, cuando está viendo la película, se pone a pensar que detrás hay un director, detrás hay un actor, detrás hay un guión, detrás hay una empresa de contenidos, detrás incluso hay una corporación que aprueba la película y encima eso le viene por un artefacto. No es algo muy natural que se despierte una emoción por una película. Bien. Entonces,
las emociones reales realmente son las que vienen desde dentro. Es decir, si la persona dice quiero sentir alegría y siente alegría desde dentro, no necesita algo externo para sentir esa emoción. Porque lo que fomenta la emoción, como tú bien mencionabas el ejemplo que es muy común, lo que suscita la emoción de la película es un apego con el afuera, un apego con el espacio físico, un apego con los eventos externos. Mm, Por eso se dice que cuando se alcanza el estado de paz total y la percepción verdadera, las emociones automáticas y sobre todo las que tienen que ver con el miedo, que son la tristeza, la angustia, la bronca, la ira, la ansiedad, todas esas se van. Y ahora, mm, si se van todas esas, ¿cuáles quedan? Las que quedan son los sentimientos conscientes, es decir, lo que la persona realmente quiere sentir. Se quiere sentir entusiasmada, se quiere sentir inspirada, se quiere sentir alegre y se siente así. No, incluso muchos dicen también que en ese estado lo que viene es la alegría sin motivo. Alegría sin mm, motivo alguno. Es decir, a la persona le decís, ¿por qué estás alegre? No lo sé. Fíjate que en la sociedad egoica, para estar alegre se necesita algo. Cuando la persona está alegre, le tienen que preguntar, ¿y por qué? Y la persona dice, no, porque fui al cumpleaños de Juancito, no, porque me recibí, no, porque me casé. No, siempre se necesita algo de afuera. mm. En el estado de Buscando, paz buscando, total, buscando los grandes eventos, ¿no? En la vida. exacto. Ahora, cuando entramos en un estado de percepción neutra, todo pasa a ser importante Mm, y nada es importante también. Todo es igual. Y no hay no hay un evento externo que me suscite una emoción desde fuera, y menos que menos si eso responde a intereses corruptos, como puede ser una película, porque detrás hay una corporación, detrás hay un director, detrás hay clientes, detrás hay televidentes, hay personas que quieren, es, es, es superficial, ¿no? Es algo superficial y muy probablemente que esté corrompido, you know? Entonces, pero sin embargo eso igual me puede decir algo, es decir, eso ayuda igual, porque por supuesto. claro, si estoy muy apegado a las emociones de las series de Netflix, a las emociones que me despliegan las películas y el móvil, y claro, eso lo que me puede llegar a venir a decir es que quizás necesite, porque eso obviamente va a traer sufrimiento, que la persona va a estar apegada a Claro. sentimientos que vengan desde fuera, va a traer sufrimiento, entonces que quizás lo que me venga a decir eso es que tenga que estar más concentrado y más enfocado en la realidad verdadera, en lo Mm, auténtico e incluso en lo natural. Por eso también muchas veces, Edgardo, viste que la gente que expande mucho su conciencia, en líneas generales deja las grandes ciudades, deja los taxis, la sociedad caótica, el cemento, los edificios, y se va a vivir a lugares vinculados donde hay más naturaleza, donde hay ríos, donde hay árboles, donde hay plantas, donde hay animales. Tiene que ver mucho con eso también, porque la persona quiere experimentar realidad verdadera, estar más conectado con la naturaleza y no tanto con las egoemociones. ¿Bien? sí. Bueno, tú das muy en el clavo y yo creo que hay un fondo ahí, Mariano, que es lo que se está planteando hoy día como sociedad, que tenemos que diferenciar entre la mecanicidad de lo que somos, que funcionamos como robots, programados en el fondo, como sonámbulos, y por otro lado, la conciencia, el empezar a abrir los ojos y darse cuenta de lo que somos esencialmente y en qué mundo vivimos. Poco tú lo estás planteando. Tenemos que Ujú, darnos cuenta, o sea, observar nuestras mecanicidades y empezar a aceptarlas para poder ir transformándolas, porque ujú, estamos llenos de mecanicidades y una de esas es la que tú planteas, que en el tema de las emociones egóticas, como tú muy bien lo planteaste. Y bajo ese punto también en el libro tienes otro ángulo que es muy interesante, que tiene que ver con las relaciones entre las personas. Tú planteas qué hacen las personas que se aman.
y tienes ahí una serie de puntos muy, muy entretenidos, pero también para aprender. O sea, por ejemplo, no sé, no se critican ni critican a otras personas, no se atemorizan, se conectan consigo mismas, se elogian y se apoyan. Qué importante en estos tiempos donde también hay una crisis en las relaciones, de cómo nos relacionamos y hay tantas separaciones, a la primera de cambio nos enojamos. Muy, Ujú. muy buen punto ese, ¿eh? ¿Qué hacen las personas que se aman? Sí, 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 sí. Eso vino de una charla que di en YouTube. Y sí, que tuvo muchos comentarios, muchas vistas, muchos me gustas, ¿no? Mucho feedback del público, porque sí, compartí esa inquietud, ¿no? ¿Qué hacen las personas que se aman a sí mismas? Y también comparto lo que mencionabas al principio, ¿no? Lo de la programación, ¿no? O sea, todo lo que es programación está vinculado con el miedo, porque el ser humano, el individuo no está eh, diseñado para funcionar mecánicamente, ¿no? Como tú mencionas, con la mecanicidad, que Mm, mucho se hablaba también en el Cuarto Camino, del hombre mecánico, ¿no? sí, De hecho, el principio fundamental o el objetivo fundamental de Gurdjieff en sus enseñanzas lo dice el nombre que le dio a su escuela, ¿no? Instituto para el Desarrollo Armónico del hombre, se decía en aquella época, bueno, del ser humano, ¿bien? Del hombre como género humano, ¿no? bueno, Instituto para el Desarrollo Armónico. O sea, fíjate, en los años 1900 ya hablaba de armonía, de que todo tiene que ser armónico y dejar de lado el ser humano mecánico, el ser humano programado, ¿bien? Y cómo dejamos la programación teniendo mucha más libertad de pensamiento. Bien, porque en eso deriva también la percepción verdadera y el sistema de pensamiento verdadero. En dejar de lado toda programación, y cuando dejamos de lado toda la programación, ¿qué queda? Pensamiento libre. Es decir, pienso lo que quiero, que tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, los sentimientos conscientes. Sentimientos conscientes es quiero ser alegre, tengo derecho a ser alegre, voy a ser alegre, quiero plenitud, me voy a sentir pleno, quiero bienestar, me voy a sentir en bienestar y me voy a sentir así porque quiero sentirme así. Y ya no voy a escuchar ni atender a ningún pensamiento ni ningún mensaje que venga del pasado programado con miedo. Hay una mm, lección muy bonita del curso de milagros que dice por encima de todo, quiero la paz. Claro, porque nos obliga en cierta forma, o sea, como que nos ve dubitativos, ¿no? Como nos ve en el estado de tibieza, ¿no? Un poco de amor, un poco de miedo, un poco de amor, un poco de miedo no viene mal cada tanto, un poco de morbo, un poco de muerte, un poco de felicidad. No, no, no. Dejemos la filosofía del masomenismo, de estar ahí un poco y un poco aquí, un poco allá. No, por encima de todo, voy a desear la libertad, voy a desear la paz, voy a desear la plenitud, voy a desear la abundancia, voy a desear el bienestar. Y obviamente, claro, incluí lo del amor propio para también incluir a aquellas personas que necesitan una inyección de amor propio también, porque es verdad que a veces cuando se ama, no, tienes que amar a todos, tienes que amar en la misma intensidad y tienes que amar al otro que está enfrente, lo tienes que amar. Claro, pero yo he descubierto a raíz también de hacer sesiones, que cuando la otra persona está en un determinado punto de su vida o está viviendo unas ciertas experiencias, por ejemplo, en una pareja cuando se está viviendo maltrato, ¿bien? O también el complacer todo el tiempo y el no conflictuar y hacer buenismo todo el tiempo en una pareja, a esa persona si le decís, tienes que amar al otro y tienes que amar a todos, en cierta forma se le está alimentando la sumisión, mm, se le está alimentando, claro, se le está alimentando eh, el sistema de pensamiento que la hizo llegar hasta ahí.
el estado de complacencia y dejar que el otro la manipule y todas esas cosas. Entonces, en ese caso a la persona hay que inyectarle mucho más amor propio. Bien, que se ame, que como dice el libro, que cuide su cuerpo, que no se critique, que no se atemorice, que pueda estar a sola con sus propios pensamientos, que se elogie, que se apoye, que sea agradecida, que no se autocondene, que no se autocastigue. Entonces, yo pienso que fue muy importante, y de hecho es la guía práctica que mencionaste y que te agradezco que la hayas mencionado, la guía práctica de 27 acciones que tienen las personas que se aman a sí mismas. Sí, buenísimo. Eso es una inclusión de la segunda edición, bien, porque en la primera edición no estaba. En la primera edición estaba el tema de, sí, la sanación, algunas reflexiones, las afirmaciones, la sanación de la percepción, claro, pero no nos podemos olvidar del amor propio porque para aquellas personas que están, como dije antes, en un determinado, en una determinada circunstancia de su vida, donde llegó a esa circunstancia de su vida por falta de amor, necesita conocer cuáles son las cosas prácticas y cómo se ve a los ojos del mundo un ser humano que se ama a sí mismo. Entonces la guía lo comparte, ¿no? Y quizás puede ayudar. Buenísimo, buenísimo. Bueno, aquí está el libro para todos. Ah, Está muy muy bien, bonito, ¿ah? llegó. Sí, tiene una bonita tapa, bonito color, fácil de lectura, tal como tú dices. Así que súper, súper recomendable. La Que lo fortaleza disfrutes, Edgar. emocional y la capacidad de resiliencia. Como tú hablabas, Ujú. tiene distintos capítulos donde uno puede ir trabajando en sí mismo. Eh, técnicas para limpiar el inconsciente, etcétera, etcétera. Bueno, querido Mariano Menéndez, transmítele a nuestra comunidad, como se llama este programa, Conversando en Positivo, tu última mensaje positivo para todos. Que busquen la libertad de pensamiento, como habíamos dicho, que no se tomen las cosas tal y como vienen, porque el sistema está programado, como decíamos antes, ¿no? Y hasta bueno, lo que hablan los amigos también del proyecto Conciencia y Sociedad Distópica, ¿no? Hay una élite, un grupo de personas que dominan no solamente a nivel dinero, sino que dominan la política, la sociedad, y que ingresan a nuestras casas a través de series, de películas, de medios de comunicación, de sistemas educativos, ¿no? Em, de la tecnología, de infinidad de cosas. Entonces, si uno es un ser programado, un ser humano programado que no tiene discernimiento, va a generarse un sistema de pensamiento totalmente falso, ¿bien? Y luego lo va a tener que deshacer si quiere vivir en plenitud y en bienestar y en paz total. Pero mucho más fácil hubiese sido si no hubiese entrado el miedo, ¿bien? Entonces yo invito a que se desarrolle el discernimiento para que la persona pueda saber, incluso a edades tempranas, bien, la niñez, la infancia, la adolescencia, pueda saber realmente lo que es verdaderamente el amor, verdaderamente los pilares de la conciencia, cómo funciona la conciencia y también desligarse de todo pilar falso del tiempo, de la negatividad, del drama, del morbo, desligarse de todo y generar un sistema de pensamiento libre desde edades muy tempranas, ojalá. Así que ese es mi mensaje para toda la comunidad de Conversando en Positivo y te agradezco muchísimo, pero muchísimo la invitación y un saludo a ti, a toda tu comunidad y aquí estoy para cualquier otra oportunidad conversar contigo, que Eh, es un placer. muchas gracias, Mariano. Bueno, queridas amigas, amigos, felicitaciones, Mariano, antes que nada, antes de terminar, por la tremenda obra que estás haciendo, un gran aporte para estos tiempos. Y queridas amigas y amigos, bueno, mucho por hacer, pero sin duda lo que dice Mariano, la vida cambia absolutamente cuando empezamos
abrir los ojos y darnos cuenta que podemos ir nosotros mismos generando nuestra propia vida y tener en paz y dejar ese loro ahí fuera, para caminar desde nuestro interior, porque la vida cambia totalmente. Muchas gracias a todos. Gracias, querido Mariano. Hasta la próxima.